Buenos días, chicos. Aquí tenemos un ejemplo resuelto de análisis patrimonial sencillito para que veáis cómo tenemos que proceder. Nos dan directamente un balance de situación, en este caso nos lo dan agrupado por masas patrimoniales, puede que sea así o puede que en otra ocasión lo tengamos que agrupar nosotros, pero a partir de ahí tenemos que realizar el análisis patrimonial, calcular el fondo de maniobra e interpretarlo. Pues bien, para calcular el fondo de maniobra, el análisis patrimonial realmente se realiza a través del fondo de maniobra. Entonces, se soluciona este ejercicio calculando el fondo de maniobra e interpretándolo. Recordamos la fórmula del fondo de maniobra, que sería activo corriente menos pasivo corriente. Y el activo corriente tenemos que saber que está compuesto de existencias, de deudores comerciales y de efectivo. Por lo tanto, lo primero, sumamos las cantidades correspondientes al activo corriente, 200 más 250 más 50 nos da 500, y luego le calculamos el pasivo corriente, que en este caso ya directamente tenemos la cantidad, que son 250. Aplicamos la fórmula, activo corriente menos pasivo corriente, y me da 250. La frasecita esa de interpretación va a ser la misma siempre que el fondo de maniobra me dé positivo. Entonces, en general, sin saber qué tipo de empresa es, sin saber qué características ni qué sector ocupa, podemos decir que la situación patrimonial de esta empresa es equilibrada, porque el fondo de maniobra es positivo y eso significa que hay una parte del activo corriente que está financiada por recursos permanentes, es decir, los recursos que no se devuelven o se devuelven a largo plazo. ¿Qué recursos son esos? Pues el pasivo no corriente y los fondos propios, el patrimonio neto. Bueno, en el segundo apartado lo que nos piden es la representación gráfica. Entonces, para hacer esta representación, lo primero que tenemos que hacer es calcular los porcentajes relativos de cada masa patrimonial. ¿Cómo se hace eso? Lo que hacemos es dividir la masa patrimonial correspondiente, es decir, activo no corriente, existencias, deudores comerciales o efectivo, en el caso del pasivo, del activo, con el total del activo. Y en el caso de la parte de la estructura financiera, dividimos cada masa patrimonial, patrimonio neto, pasivo no corriente o pasivo corriente, entre el total de la financiación, entre el total de la suma del patrimonio neto y el pasivo. Si veis ahí tenéis los cálculos hechos, que en el caso del activo no corriente, por ejemplo, asciende la cantidad a 500, pues sería 500, que es lo que tenemos de activo no corriente, entre el total del activo, que es 1000, y lo que nos da lo multiplicamos por 100, de tal forma que nos da el 50%. Hacemos lo mismo con las existencias, que sería 200, que es lo que asciende las existencias, entre 1000 por 100, y eso nos da un 20%, y así sucesivamente. La estructura financiera se procede igual. Por ejemplo, el patrimonio neto, que lo tenemos ahí calculado, pues sería 300, que es lo que tenemos de patrimonio neto, entre 1000, que es el total de la suma del patrimonio neto y el pasivo, toda la estructura financiera, por 100 igual a 30%. Como veis, se representa el balance, siempre utilizamos dos rectángulos iguales para representarlo. Pues en la zona del activo lo que hacemos es ir dividiendo el rectángulo completo por cada una de las masas patrimoniales que tenemos, de forma que el activo no corriente en este caso está de naranja y representa el 50%. Es interesante poner el porcentaje en la masa escrito, o sea, yo he puesto ahí el 50% para que se sepa, porque esta representación la vamos a hacer a mano y de forma aproximada. Entonces, hacemos la diferencia, la segmentación de todo el rectángulo de forma aproximada, pero luego los porcentajes los ponemos de forma exacta.